Pocas cosas sacuden con tanta fuerza al mundo del espectáculo como aquello que ocurre después del silencio. No el ruido inmediato, no el escándalo fugaz, sino la palabra que llega tarde, cuando el tiempo ha pasado y las versiones se han acumulado como polvo sobre una historia que parecía cerrada. Así se ha construido, poco a poco, el murmullo que rodea los nombres de Carla Martínez y Alan Thatcher, dos figuras queridas de la televisión que durante años compartieron cámaras, sonrisas, profesionalismo y una cercanía que para muchos fue simplemente parte del oficio, y para otros, algo más difícil de encasillar. El interés no nace de la nada. Carla Martínez ha sido, por décadas, un rostro asociado a la calidez, a la disciplina y a una imagen pública cuidada con esmero. Su trayectoria se ha sostenido más en la constancia que en la polémica, más en el trabajo diario que en titulares estridentes. Alan Thatcher, por su parte, ha construido una carrera sólida, marcada por su carácter frontal, su energía frente a las cámaras y una vida personal que, en distintos momentos, sí ha estado expuesta al escrutinio mediático. Cuando dos trayectorias así se cruzan durante tanto tiempo, el público observa, interpreta y, en ocasiones, imagina. Durante años, la relación profesional entre ambos fue vista como un ejemplo de química televisiva. Las miradas cómplices, las bromas al aire, la naturalidad con la que se entendían frente a las cámaras alimentaron comentarios en redes, columnas de espectáculos y conversaciones de pasillo. Nada nuevo en un medio donde cualquier gesto se amplifica. Sin embargo, lo que mantuvo vivo el interés no fue una declaración concreta, sino precisamente la ausencia de ella. El silencio prolongado suele ser terreno fértil para que los rumores crezcan y se transformen. Y con el paso del tiempo, ese silencio comenzó a interpretarse de muchas maneras. Para algunos, era la prueba de que no había nada que aclarar. Para otros, era una señal de que había una historia que nunca se quiso contar. Así nacieron versiones encontradas. Quienes aseguraban que todo había sido una amistad entrañable y quienes insistían en que existió un vínculo más profundo, cuidadosamente resguardado para no afectar carreras, familias ni proyectos personales. El mundo del espectáculo, acostumbrado a las medias verdades y a los secretos a voces, hizo el resto. Lo que vuelve especialmente sensible este tema es la forma en que ciertas versiones comenzaron a circular con más fuerza en años recientes. No como simples comentarios anónimos, sino como supuestos recuerdos, interpretaciones tardías y lecturas emocionales de momentos pasados. En ese contexto, se empezó a hablar de una confesión, de palabras atribuidas, de una carga emocional que habría sido demasiado pesada para seguir guardándola. Para el público, la idea de que después de tanto tiempo alguien decidiera hablar resultó tan impactante como desconcertante. Detrás de ese rumor hay elementos profundamente humanos. El paso del tiempo cambia la manera en que las personas miran su propio pasado. Lo que en su momento parecía manejable, con los años puede transformarse en una deuda emocional. En el caso de las figuras públicas, esa carga se multiplica, no solo se trata de lo vivido, sino de lo que millones creen haber visto, interpretado o sentido a través de una pantalla. La línea entre lo personal y lo público se vuelve difusa, y cualquier palabra adquiere un peso desproporcionado. También está el contexto del medio. La televisión, especialmente la matutina, crea vínculos intensos entre quienes la hacen. Jornadas largas, rutinas compartidas, presión constante y la necesidad de mostrar cercanía genuina generan lazos que, desde afuera, pueden parecer más grandes de lo que realmente son. En ese escenario, no. Resulta extraño que surjan rumores de romances ocultos, incluso cuando los protagonistas insisten en que lo que los une es el respeto y la amistad. El problema es que, una vez sembrada la duda, resulta casi imposible erradicarla. El supuesto impacto de esta historia en el mundo del espectáculo tiene que ver, en gran parte, con la imagen que ambos representan. Carla Martínez ha sido vista como un símbolo de estabilidad y discreción. Cualquier versión que sugiera una vida emocional más compleja despierta sorpresa. Alan Thatcher, con un carácter más abierto, ha sido blanco de titulares antes, lo que hace que su nombre encaje con mayor facilidad en narrativas intensas. Juntos, forman una combinación que el público consume con avidez, aun cuando no existan confirmaciones claras. Lo que muchos olvidan es que, detrás de los rumores, hay personas reales. Personas que han construido familias, que han tomado decisiones difíciles y que han aprendido a convivir con la mirada constante de los demás. La insistencia en buscar una verdad definitiva responde más a la necesidad del público de cerrar historias que a un derecho real de saberlo todo. A veces, el silencio no es una estrategia, sino una forma de protección. La pregunta sobre qué hubo detrás de todo ello sigue abierta precisamente porque no hay una respuesta única ni sencilla. Hay recuerdos, interpretaciones, emociones que quizás solo pertenecen a quienes las vivieron. Hay un pasado compartido que fue, sin duda, significativo a nivel profesional y humano.
Y hay un presente donde cada palabra se analiza con lupa, donde cualquier frase puede ser entendida como confirmación o desmentido, según quien la escuche. En última instancia, esta historia revela más sobre el mundo del espectáculo que sobre sus protagonistas. Muestra cómo el público necesita relatos intensos, cómo el silencio se convierte en sospecha y cómo el paso del tiempo no siempre apaga las preguntas, sino que las vuelve más profundas. También recuerda que no todo lo que se dice con insistencia se convierte en verdad, y que no todo lo que se calla esconde una confesión pendiente. Así, entre rumores persistentes, versiones encontradas y una atención mediática que no se disipa, los nombres de Carla Martínez y Alan Thatcher continúan ligados por una historia que cada quien interpreta a su manera. Una historia donde lo humano, la memoria, el afecto, el cuidado de la propia vida pesa tanto como el deseo ajeno de saberlo todo. Y quizá, precisamente ahí, en esa tensión entre lo público y lo íntimo, reside la razón por la que este tema sigue generando tanta conversación. Cuando un rumor deja de ser solo un murmullo externo y cruza la puerta de la intimidad, el impacto ya no se mide en titulares, sino en emociones. Ahí es donde, según versiones que circularon con fuerza en el entorno del espectáculo, la historia tomó un giro más delicado, no por lo que se decía en público, sino por lo que pudo haber provocado en el ámbito más privado de Carla Martínez. Porque una cosa es convivir con comentarios ajenos, y otra muy distinta es sentir que esos comentarios empiezan a poner en duda la estabilidad de una relación construida durante años. De acuerdo con lo que se ha comentado en distintos espacios, fue en ese contexto cuando su esposo habría tenido conocimiento del rumor que insistía en vincularla sentimentalmente con Alan Thatcher. No se habló de pruebas, ni de confirmaciones directas, sino de versiones repetidas tantas veces que terminaron adquiriendo peso emocional. En una relación de pareja, incluso cuando hay confianza, la insistencia externa puede sembrar inquietudes difíciles de ignorar. No porque se crea automáticamente en lo que se dice, sino porque el entorno comienza a mirar distinto, a preguntar, a sugerir dudas donde antes no las había. Los celos, en este escenario, no aparecen necesariamente como desconfianza absoluta, sino como una reacción humana frente a la posibilidad de perder algo valioso. Pues el simple hecho de que el nombre de la persona que amas se vea envuelto en especulaciones constantes puede generar una sensación de amenaza, aun cuando racionalmente se intente mantener la calma. Según estas versiones, ese fue el punto más tenso, no el rumor en sí, sino su efecto acumulado dentro de la relación. Para Carla, la situación habría sido especialmente compleja. Su imagen pública siempre ha estado asociada a la discreción, al cuidado de su vida privada y al respeto por su familia. Enfrentar comentarios que ponían en entredicho esa imagen no solo afectaba su carrera, sino también su identidad personal. Se dice que el silencio que mantuvo durante tanto tiempo no fue indiferencia, sino una forma de proteger a quienes más amaba, evitando alimentar una polémica que podía crecer sin control. Y en el ámbito doméstico, sin embargo, el silencio no siempre basta. Cuando una pareja escucha el mismo rumor una y otra vez, cuando amigos, conocidos o incluso desconocidos lo mencionan con aparente naturalidad, la presión se vuelve constante. Algunas versiones apuntan a que las conversaciones entre Carla y su esposo se volvieron más intensas, más cargadas de explicaciones necesarias, de aclaraciones repetidas, de la necesidad de reafirmar lo que se creía firme. No porque existiera una verdad oculta, sino porque la duda externa exige respuestas internas. Fue ahí donde surgió la palabra que más estremeció a quienes seguían la historia desde fuera: divorcio. No como una decisión tomada, sino como un temor latente, como una posibilidad que comenzó a rondar precisamente por el desgaste emocional. Pensar que un rumor podía tener la fuerza suficiente para romper una familia resultó alarmante incluso para quienes están acostumbrados a la volatilidad del mundo del espectáculo. La idea de que algo no confirmado pudiera generar una crisis tan profunda evidenció cuán frágil puede ser el equilibrio cuando la vida privada se expone, directa o indirectamente, al juicio público. También hay que entender el contexto emocional del esposo de Carla. No se trata solo de celos, sino del peso de convivir con una figura pública cuya vida es observada, analizada y comentada permanentemente. Amar a alguien famoso implica aceptar que parte de esa persona siempre estará bajo la lupa. Aún así, aceptar no significa que no duela. Y según estas narrativas, el dolor no venía de hechos concretos, sino del constante cuestionamiento, de la sensación de estar defendiendo algo que nunca pensó que tendría que justificar. La supuesta tragedia, de la que se habló no fue un evento puntual, sino un proceso emocional. Días de tensión, momentos de distancia, silencios incómodos y conversaciones que no siempre terminaban en alivio. Para una pareja sólida, estos episodios no necesariamente significan el final, pero sí dejan marcas. Marcas que obligan a replantear límites, a decidir hasta dónde se permite que el mundo exterior influya en lo que ocurre puertas adentro. En el caso de Carla, el dilema era doble.
Por un lado, su compromiso con su familia, por otro, su responsabilidad como figura pública. Salir a desmentir o aclarar podía darle tranquilidad momentánea a su pareja, pero también podía reavivar el interés mediático. Callar protegía la intimidad, pero permitía que otros siguieran construyendo versiones. Ese equilibrio es uno de los más difíciles de manejar para cualquier persona en su posición. Con el paso del tiempo, según se ha comentado, la tormenta fue perdiendo fuerza. No porque el rumor desapareciera por completo, sino porque la pareja habría encontrado una manera de enfrentarlo desde adentro, reafirmar la confianza, priorizar la comunicación y entender que no todo merece una respuesta pública habrían sido claves para evitar una ruptura. El hecho de que no se concretara el divorcio fue interpretado por muchos como una señal de que, pese a todo, el vínculo resistió. Esta parte de la historia, cargada de tensión emocional, revela algo esencial. Los rumores no solo afectan reputaciones, también ponen a prueba relaciones reales. Detrás de los nombres conocidos hay personas que sienten, que se equivocan, que se cansan y que, aún así, intentan proteger lo que han construido. Más allá de lo que se diga o se crea, lo cierto es que el impacto humano de estas versiones fue profundo, precisamente porque tocó un espacio que rara vez se ve en cámaras, el de la intimidad, el miedo a perder y la lucha silenciosa por mantener la estabilidad en medio del ruido. Y quizá ahí radica la parte más dura de toda esta historia. No en confirmar o negar un rumor, sino en reconocer que, durante un tiempo, la duda y la presión externa fueron lo suficientemente fuertes como para hacer pensar que todo podía venirse abajo. Esa posibilidad, real o no, dejó claro que incluso las relaciones más cuidadas pueden tambalear cuando el mundo decide opinar sin conocer toda la verdad. Carla Martínez es una de las conductoras más reconocidas y queridas de la televisión hispana. Su carrera comenzó a temprana edad en Televisa Monterrey, donde dio sus primeros pasos como presentadora local. Su talento, naturalidad frente a cámara y cercanía con el público llamaron rápidamente la atención de los ejecutivos de la cadena. El gran salto en su carrera llegó cuando se integró al programa Despierta América, de Univisión, uno de los matutinos más importantes de la televisión en español en Estados Unidos. Desde entonces, Carla se consolidó como un rostro emblemático del programa, ganándose el cariño del público por su estilo cálido, empático y profesional. A lo largo de los años, ha participado en coberturas especiales, entrevistas a figuras internacionales y transmisiones de alto impacto, manteniendo siempre una imagen de respeto y credibilidad. Su permanencia en la televisión no ha estado basada en escándalos, sino en constancia y disciplina. Vida personal de Carla Martínez. En el plano personal, Carla Martínez ha sido tradicionalmente muy reservada. A diferencia de otras figuras públicas, ha procurado mantener su vida familiar lejos del foco mediático. Está casada desde hace varios años con Carlos Ruiz, con quien ha formado una familia sólida. Juntos tienen 2 hijas, que representan el eje central de su vida fuera de los estudios de televisión. Carla ha mencionado en diversas ocasiones que su familia es su mayor prioridad y que muchas de sus decisiones profesionales han estado guiadas por el bienestar de sus hijas. Su matrimonio ha sido visto durante mucho tiempo como estable y discreto. Precisamente por eso, cualquier rumor relacionado con su vida sentimental ha generado tanto impacto. En el mundo del espectáculo, el contraste entre una imagen pública pulcra y versiones no confirmadas suele amplificar la atención mediática. Carla ha hablado abiertamente sobre los retos de equilibrar la maternidad con una carrera exigente, sobre la presión de la exposición pública y sobre la importancia de la comunicación dentro de la pareja. Sin embargo, nunca ha confirmado públicamente un romance fuera de su matrimonio, y ha insistido en que muchas versiones surgen de interpretaciones externas de su trabajo profesional. Alan Thatcher, nombre completo, Alan Thatcher Feingold, nacimiento, 2 de diciembre de 1972, Ciudad de México. Profesión, conductor de televisión, actor. Trayectoria profesional, Alan Thatcher es un conductor con una carrera amplia en la televisión mexicana e internacional. Inició como actor en telenovelas y programas juveniles, pero con el tiempo encontró su mayor fortaleza en la conducción. Su estilo directo, carismático y enérgico lo llevó a formar parte de importantes proyectos televisivos, entre ellos, Despierta América, donde coincidió profesionalmente con Carla Martínez. La química entre ambos frente a cámaras fue evidente y bien recibida por el público, lo que contribuyó al éxito del programa durante esa etapa. Alan también ha participado en otros proyectos de entretenimiento, realities y espacios especiales, consolidándose como una figura reconocible del medio. Vida personal de Alan Thatcher. A diferencia de Carla, la vida personal de Alan Thatcher ha estado más expuesta públicamente. Ha tenido relaciones sentimentales conocidas y un matrimonio previo con la conductora Cristina Bernal, con quien tuvo hijos.
Posteriormente contrajo matrimonio con Verónica Toussaint, relación que también fue pública, y más adelante con Cristina Bernal retomó vínculo parental, aunque su vida sentimental ha pasado por etapas de cambios. Alan ha hablado abiertamente sobre errores del pasado, procesos de madurez personal y aprendizaje emocional, lo que ha hecho que su figura sea percibida como más abierta y vulnerable frente a la opinión pública. Sobre los rumores que los vincularon. Los rumores que durante años circularon sobre un posible romance entre Carla Martínez y Alan Thatcher surgieron principalmente de su cercanía profesional y de la química televisiva que mostraban al aire. No existen confirmaciones oficiales verificables que respalden la existencia de una relación sentimental entre ambos. Pues sin embargo, como ocurre frecuentemente en el medio artístico, la repetición constante de versiones, comentarios en redes y programas de espectáculos fue construyendo una narrativa que, con el tiempo, terminó afectando percepciones externas e incluso, según se ha comentado, el entorno emocional de quienes los rodeaban. Carla Martínez representa la imagen de una mujer que ha construido su carrera desde la constancia, la discreción y el equilibrio entre lo profesional y lo familiar. Alan Thatcher, por su parte, ha sido una figura más expuesta emocionalmente, con una trayectoria marcada por transformaciones personales. Más allá de rumores, ambos comparten una historia profesional importante dentro de la televisión hispana. La diferencia radica en cómo cada uno ha elegido manejar su vida privada, Carla desde el silencio protector, Alan desde la apertura. Esa diferencia, precisamente, fue lo que alimentó durante años una historia que sigue generando conversación, aun cuando las certezas sean pocas y las interpretaciones muchas. Esperemos que sea de tu agrado el vídeo, déjanos tu comentario.